La pandemia COVID-19 ha puesto en marcha una carrera contrarreloj en busca del santo grial, que es la vacuna. Por mi parte, nada que objetar. Sin embargo, se pueden buscar otras herramientas de salud que en paralelo puedan buscar reducir el riesgo y prevenir esta enfermedad. Y entre ellas emerge una con gran fuerza, una vieja conocida, la vitamina D. La vitamina D, también conocida como ergocalciferol, más que una vitamina, se considera que es una hormona, por cierto, sintetizada a partir del colesterol, y que la piel, por influencia de los rayos solares y posteriormente por dos biotransformaciones a partir del hígado y los riñones, se va a convertir en la forma activa, lo que técnicamente se conoce como el 1,25-dihidroxicolecalciferol. Tiene un efecto biológico muy curioso, y es que esta misma vitamina puede tener funciones distintas. En biología conocemos este fenómeno como un efecto pleiotrópico, de pleio y trópico más formas, ¿vale? De todas estas formas, quizás la más conocida, que es la que todos conocemos, y es que es una vitamina necesaria para la fijación del calcio en los huesos. Sin embargo, actualmente sabemos que tiene un papel muy relevante, muy importante en la modulación del sistema inmunitario, vital para el proceso actual del COVID-19. El día 21 de mayo me encontré en la prensa, en concreto como lo podéis ver aquí en la pantalla, en una de carácter un poco más técnico y en otra de tipo generalista. Habrían varias más, ¿no? Yo me he centrado con estas dos porque además imagino que han reflejado una nota de prensa facilitada por una gran agencia de prensa, por ejemplo, como aparece en pantalla, que es Europa Press, donde cuando uno lee el titular, como podéis apreciar perfectamente, pues viene a decir que los suplementos de vitamina D no aportan ningún beneficio frente al COVID-19, ¿no? De hecho, cuando lees el texto, pues viene a decir que aunque existe algún tipo de evidencia de que los niveles bajos de vitamina D se pueden asociar con infecciones agudas del tracto respiratorio, pues que actualmente no existe evidencia suficiente como tratamiento, ni tan siquiera como para prevenir el COVID-19, ¿no? Por lo que, y aquí sí que hacen un poco de hincapié, por lo que se debe de evitar la suplementación excesiva, ya que además podría ser perjudicial. Bueno, yo cuando me encontré con esta noticia, que imagino que la gente que leyese ese día el periódico diría que la vitamina D es tremendamente mala y nada efectiva para prevenir ni tan siquiera el COVID-19, pues a mí me dio un poquito que pensar y me puse a buscar la fuente concreta de este estudio. Pues en base a estas notas de prensa, lo que hice fue irme al artículo, buscar el artículo original para ver lo malísima que era la vitamina D. Y aquí lo tenéis en pantalla. Este artículo está publicado en una revista asociado a la British Medical Journal, y básicamente lo que dice es que admiten de que hay una prevalencia elevada de bajos niveles de vitamina D a nivel mundial en las últimas décadas. Es decir, algo que sabemos y que no estamos haciendo mucho caso. Y es que la población, también la española, pese a vivir en el país del sol, tiene muy bajos niveles o bajos niveles de vitamina D. Una muy elevada cantidad de población española, pese a vivir en el país del sol, adolecemos de una concentración óptima, adecuada de vitamina D. Afirman que estudios científicos de la máxima evidencia científica, es decir, metaanálisis, vinculan estados bajos de vitamina D con una mayor mortalidad en ancianos. Concluyen, afirman que existe evidencia de que estos estados de baja concentración de vitamina D se asocian con infecciones agudas del tracto respiratorio.
Dicen que tomar un suplemento de en torno a 400 unidades internacionales, que equivalen a unos 10 microgramos al día de vitamina D en el Reino Unido, es particularmente para aquellas personas que han estado confinadas, evidentemente. Si no han podido tomar el sol, pues los niveles de vitamina D se han reducido bastante más, ¿no? Comentan que las ingestas de vitamina D superiores al límite de 4.000 unidades internacionales, que equivalen a 100 microgramos por día, pueden ser dañinas y deben evitarse, al menos que se cuente con el asesoramiento de un profesional cualificado, ¿no? Bueno, sin embargo, los titulares únicamente recogen que la suplementación con vitamina D es totalmente ineficaz y que, en síntesis, que no merece la pena. Claro, si te damos un poquito hacia atrás, si te vas a la publicación de la British Medical Journal original del año reciente, del año 2017, y buscas metaanálisis y revisiones sistemáticas, que es el grado, la evidencia científica más elevada que hay según el método científico aplicado a la medicina, pues resulta que nos encontramos con este artículo, que es el que os muestro aquí en la pantalla, junto con os he plasmado además los resultados y las conclusiones, que dicen que la suplementación con vitamina D es segura y además que protege frente a las infecciones del tracto respiratorio inferior, especialmente en aquellas personas que tengan niveles de vitamina D por debajo de 25 nanomoles por litro. Es decir, aquellas personas que tengan unos niveles de vitamina D más bajos de lo esperado, entonces la suplementación de vitamina D va a ser mucho más efectiva frente a las infecciones del tracto respiratorio. No asociado al COVID, porque en este año aún no había aparecido, pero en definitiva tenemos experiencia en cuanto a la vitamina D y las infecciones del tracto respiratorio. También imagino que me podrán decir, hombre, aunque sea del año 2017, no tiene nada que ver con el COVID. Infecciones del tracto respiratorio, pero no tiene nada que ver con COVID. Bueno, pues entonces vamos a buscar a una publicación muy reciente, en concreto esta publicada por un grupo norteamericano, publicada el 2 de abril de este mismo año, del año 2020, donde ya nos habla de la evidencia de la suplementación de la vitamina D en la reducción del riesgo de COVID-19, incluso también en las muertes por COVID. Este artículo, que lo podéis encontrar en internet, como he hecho yo, por una parte revisa los mecanismos de la vitamina D en la reducción del riesgo de las infecciones del tracto respiratorio y también de COVID-19, ¿no? Concluye esta investigación con que el objetivo debe de ser elevar las concentraciones de la vitamina D por encima de los 40-60 nanogramos por mililitro. Es decir, bastante por encima de la recomendación estándar establecida y muy por encima de los niveles con los que nos encontramos generalmente la población española también, ¿no? Incluso sobrepasan los límites de suplementación que hemos visto con el artículo original referenciado por la nota de prensa que os comenté, que podéis repasar las concentraciones que os comentaba de 100 y de las 1000 unidades internacionales. Incluso esta gente recomienda tomar 10.000 unidades internacionales de vitamina D durante algunas semanas para aumentar rápidamente las concentraciones hasta alcanzar el nivel óptimo que os acabo de comentar, seguidas por una suplementación de la mitad, de 5.000 unidades internacionales. Todo esto para prevenir el COVID-19, ¿no? Sin embargo, incluso comentan que para el tratamiento de las personas que se infectan con COVID
podrían ser incluso útiles dosis más elevadas. Y lógicamente recomiendan que lo que tenemos que hacer es realizar ensayos controlados, aleatorizados, con doble ciego, placebo, bla, 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 estudios poblacionales a gran escala para poder evaluar esta recomendación. Aquí os he puesto también algún artículo más en este caso por un grupo irlandés que habla de la optimización del estado de la vitamina D con un carácter inmunoprotector frente a COVID-19. Siguen avalando que la deficiencia en vitamina D es común y puede contribuir a un mayor riesgo de infección respiratoria, incluida COVID-19, ¿no? Recomiendan que todos los adultos mayores, ancianos, personas hospitalizadas, residentes de hogares de ancianos y otros grupos vulnerables, de hecho conocido como personas diabéticas o la función inmune comprometida, más propensos a peores casos, a casos más graves por COVID-19, que se suplementen urgentemente. Ellos hablan de unas dosis de vitamina C que oscilan entre los 20 y los 50 microgramos al día. Y que este consejo además se extienda de forma urgente a la población. Este artículo, fechado en abril también de este año, porque habla del COVID-19, a falta de publicar, pero es curioso porque en este artículo hacen una regresión logística multinomial para predecir los resultados clínicos de los pacientes infectados por COVID-19 en función de los niveles de vitamina D. Para eso hacen un estudio multicéntrico en distintos hospitales, retrospectivo, es decir, con pacientes que ya han sido atendidos, en concreto con 212 casos con infección confirmada por un laboratorio por infección por SARS-CoV-2, por el COVID-19. Los resultados de este estudio sugieren que un aumento en la concentración en sangre de vitamina D podría mejorar los resultados clínicos o mitigar los peores resultados, de graves a críticos, mientras que una disminución en el nivel sérico de vitamina D podría empeorar los resultados clínicos en pacientes con COVID. En conclusión, este estudio proporciona información sustancial a los médicos y ¿por qué no?, también a los encargados de formular políticas de salud. La suplementación con vitamina D, concluyen, podría mejorar los resultados clínicos de los pacientes infectados con el COVID-19 y, como siempre, se reclaman más estudios clínicos aleatorizados con doble ciego para confirmar estos resultados. Bueno, como dice un conocido presentador, estos son los resultados objetivos publicados en revista y vuestras son las conclusiones. Las mías, es un hecho constatado que la deficiencia de vitamina D es común incluso en nuestro entorno y puede contribuir a un mayor riesgo de COVID-19. El objetivo debe de ser elevar las concentraciones séricas, es decir, la concentración en sangre de la vitamina D por encima de los 40, 60 o al menos no por debajo de los 50-60 nanogramos por mililitro, la equivalencia a 100-150 nanomoles por litro. Y para ello tenemos que establecer una suplementación con mayor o menor rapidez de una muy buena vitamina D. Hay distintos tipos, pues tenemos que elegir una buena vitamina D. Y todo ello, salud pública, por el bien de todos los ciudadanos, al margen de minimizar el contacto, mascarillas, pensar en la futura vacuna. No entro en ello. De forma paralela, de forma coadyuvante, debe de establecer políticas. Las autoridades sanitarias deben de establecer políticas de salud pública en las que de forma inexorable deben de establecer estos niveles de vitamina D
y suplementación con vitamina D para potenciar nuestro sistema inmunitario, habida cuenta de que esto es un hecho. Si esto no se hace, no lo entiendo. Únicamente lo entendería desde el punto de vista que, como no es un producto sujeto a patente, no interesa. Pero el hecho de que no interese desde un punto de vista económico no quiere decir que no sea efectivo y no sea adecuado el hacerlo.